¿Pueden ver ahí ya mi pantalla, perdón? Sí, sí, podemos ver tu pantalla. Perfecto. Si quieren, comenzamos de una vez. Muy bien, sí se ve, Juan Carlos. Perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias por poder estar con nosotros en este webinar. La intención es poderles comentar sobre las cuestiones que estamos haciendo dentro del portafolio, las cosas que han salido nuevas y un poco de lo que va a salir en próximas semanas también dentro del Wi-Fi 6. Si tienen alguna pregunta o eso, pues ahí por el chat podrían ustedes ponernos alguna cuestión que quieran que toquemos. Hablando un poco de lo que va a ser el portafolio de Wi-Fi dentro de Cambium, en realidad toda nuestra filosofía como Cambium es el poder dar un Wi-Fi confiable, escalable y a un precio accesible, siendo esto 100% empresarial. Pareciera que es muy fácil, pero en realidad es sumamente complicado por todas las cuestiones que ha ido evolucionando el Wi-Fi en los últimos tiempos. Si ustedes se fijan, en realidad hay más de, pues dependiendo de cada país, pero puede haber entre 17 y 25 marcas de lo que es el Wi-Fi para distintas soluciones. Y en verdad cada una de ellas empieza a ser sumamente distinto, no crean que todas las cuestiones del Wi-Fi se convierten de una u otra forma homogéneas. Si ustedes me preguntan, y a lo mejor las marcas que ustedes pueden conocer, podría ser Cisco, podría ser Aruba, Ruckus, Meraki, y pues por ahí también está Moyo, Mist, Juniper, está la parte de Aerohype. Entonces, si ustedes se fijan, todos ellos tienen de una u otra forma algún tipo de mensaje y alguna forma de llegar al mercado. Y no todos pueden cumplir esto que les estoy diciendo, es decir, tener una alta densidad. Que hoy en día el Wi-Fi es, yo creo que una de las principales pues, características que debería de tener es precisamente esto, el que se tenga un Wi-Fi de muy alta densidad. Esto lo voy a tocar un poquito más adelante. Obviamente empieza a ser mucho más allá porque todas las situaciones y todas las tendencias tecnológicas están siendo a que las redes sean software defined networks, es decir, un software defined networks empiezas a tener cuestiones de interacción con todo lo que vendría siendo la granularidad en cuanto a qué quiero que pase, cómo está el quality of service. Hoy en día pues, estamos pasando muchísimas cuestiones como streaming, voice over Wi-Fi, estamos hablando de cellular offloading, location-based services, educación digital, marketing digital, y todo esto corre sobre el Wi-Fi. Entonces, ahí es en donde empieza a ser realmente interesante toda lo que puede llegar a tener como estrategia una de las marcas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo que nuestro Wi-Fi sea 100% empresarial. Tenemos muchas de cuentas que son muy grandes. Entre ellas, pues, tenemos a Microsoft, tenemos a Google, tenemos a Facebook. Digo, ya nada más con estas tres les puedo dar una idea de lo que vendría siendo la potencia de lo que está congregando Cambium dentro de su portafolio. En educación definitivamente hay muchísimas universidades, hay cuestiones de lo que le llaman en Estados Unidos como K-12, que vendrían siendo todo lo que es la educación en cuanto desde el kinder hasta lo que vendría siendo como antes
de una educación preparatoria para la universidad, ¿no? Entonces, todas estas situaciones nos permiten llegar a tener altas densidades, altas capacidades para lo que vendría siendo el correr las aplicaciones que requieren en estas dos. Obviamente, hay una tercera vertical que es sumamente importante, que es toda la parte de hotelería. Hotelería, por obvias razones, utiliza muchísimo el Wi-Fi. Pues tenemos cadenas como las cadenas Accor, tenemos como los Royaltons, pues se están utilizando también en el JW Marriott, en algunos Hyatts, en el César Palace. Son también cuentas importantes que también tenemos. Y definitivamente una cuarta vertical que el Wi-Fi es donde también sufre muchísimo es lo que se le llama las public venues, ¿no? O lo que vendría siendo como todas las cuestiones en donde se congregan muchísimo tipo de personas en un solo medio. Ahí podríamos estar hablando de incluso de estadios, podríamos estar hablando de la parte de retail, podríamos estar hablando del Wi-Fi municipal, por ejemplo, en donde se requiere también mucha conectividad en parques públicos. Entonces, todas estas verticales, si ustedes se fijan, son sumamente demandantes y de una u otra forma Cambium permite tener una solución para cada uno de ellos. Incluso, no es que sea una solución única. Una de las grandes ventajas de lo que tiene Cambium es que tiene un portafolio tan extendido que ahorita lo vamos a estar platicando, pero me permite tener una solución en donde se requiera para un enterprise de muy alto nivel o llegar a tener soluciones incluso hasta residencial, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? No creo que nadie en su casa vaya a meter un sistema Aruba, ¿no? Con controladora, ¿no? Digo, seamos sinceros, en tu casa no lo vas a meter, ¿no? Entonces, en ese sentido, si ustedes se fijan, pues muchas de estas marcas como Cisco, como Aruba, como Ruckus, pues no caben a lo mejor en el residencial. Nosotros cabemos desde el residencial hasta lo que vendría siendo todas estas cuatro verticales que acabo de mencionar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos o cuál es la idea realmente de todo nuestro portafolio? Nuestro portafolio primero es escalable. Pareciera esto muy simple, pero ¿a qué me refiero con escalable? Vuelvo al mismo ejemplo del residencial. A lo mejor si estamos hablando de su casa, por ejemplo, este, pues seamos sinceros, ¿no? Muchos de nosotros tenemos el access point que nos proporciona el proveedor de servicios, ¿no? Nuestro Internet Service Provider, ya sea el que quieras, Telefónica, Claro, no sé, el que ustedes quieran y ustedes estén utilizando. Muchos de ellos llegan con un modem y este modem se conecta a todo lo que es la infraestructura de fibra o de cobre que ellos estén utilizando y muchas veces este equipo pequeño pues tiene un Wi-Fi. La verdad es que, seamos sinceros, este Wi-Fi que tienes en un equipo que te está proporcionando tu ISP ya llega a ser pues, demasiado pequeño, ¿no? Si hablamos de una casa de 2 pisos, que a lo mejor es el promedio, pues la verdad es que ya no vas a tener ni siquiera cobertura en el piso de arriba, ¿no? Entonces ahí empiezan a existir el decir, bueno, ¿y ahora qué puedo poner? ¿Qué puedo poner como para decir, necesito extender un poco más mi cobertura, ¿no? En este mismo ejemplo que estoy poniendo de la casa, ¿qué haríamos si yo quisiera tener una casa de 2 pisos y en el piso de arriba ya no tengo cobertura? Pues el problema es que si yo pongo el access point que me dio mi Internet Service Provider y pongo otro access point en mi piso de arriba, se comportan separados, es decir, no es una red, ¿no? No hay roaming. Lo que hacen tus equipos es conectarse y desconectarse. En pocas palabras, si yo estoy en el piso de abajo y me subo al piso de arriba, mi celular, por ejemplo, se va a desconectar del piso de abajo y se va a reconectar en el piso de arriba. Obviamente eso es pésimo para aplicaciones como streaming o si estás teniendo una videollamada o si estás teniendo voice over Wi-Fi.
o voice calling, que es lo que se le llama, pues obviamente no se permite este tipo de situaciones. Ahí es en donde se empieza a separar un poco lo que vendría siendo el Wi-Fi, que es para pequeñas oficinas, para home office, del Wi-Fi empresarial. El Wi-Fi empresarial tiene que tener estas cuestiones de lo que estoy hablando, de un roaming perfectamente bien sincronizado. Necesito que aparte esté la posibilidad de que Wi-Fi sea administrado en una sola plataforma, ¿no? No puedo llegar y decir, voy a cambiar mi SSID y me tengo que meter en el módem de abajo para cambiar la SSID y luego me meto en el módem de arriba para cambiar la SSID. No es viable. Ahí es en donde empezamos a decir, bueno, necesitamos ser escalables. Y escalables implica que desde un solo access point hasta cientos de miles, no tengas que estar haciendo nada, nada más agregando access points. Parece simple, pero es sumamente complicado. Volvemos a lo mejor a arquitecturas un poco más antiguas, a lo mejor arquitecturas como Aruba HP o como Cisco o como Ruckus, que están basadas o que su idea inicial era con controladora, pues el problema es que la controladora tiene una capacidad de APs, ¿no? En pocas palabras, pues tenías la controladora pequeña, la controladora mediana y la controladora grande. Ahí empiezas a limitar la escalabilidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque imagínate que compraste la controladora pequeña, ¿no? Y si ya me tengo que pasar de la cantidad que ya soporta esta controladora, tengo que cambiar esa controladora y pasar a una controladora media. Ahí es en donde se limita la escalabilidad. En cambio, cuando nosotros decimos escalable, es que, pues la verdad tenemos soluciones en donde tú nada más pones un access point. Si quieres en tu casa, puedes poner un solo access point. Y si quieres empezar a migrar todo lo que es la cobertura a un campus universitario, a un estadio, en realidad nada más vas agregando access points conforme los vayas requiriendo. No necesitas estar cambiando pues, controladoras ni este tipo de cuestiones. Otra de las cuestiones es que es muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué es simple? Porque en realidad el Access Point funciona desde muchísimas cuestiones para su administración. Puede funcionar como standalone, es decir, un Access Point solito, hasta configuración de controladora en la nube, controladora en máquina virtual, controladora física, y me permite que el mismo Access Point, no es que sean familias separadas de Access Point, pueda tener todas estas vertientes conforme ustedes lo vayan requiriendo. En standalone, en controladora en la nube, en controladora en máquina virtual o controladora física. Y tenemos todas esas opciones. Obviamente tiene que ser seguro. ¿Por qué seguro? Pues porque definitivamente hoy en día toda la parte de poder estar detectando rogue access points, poder estar controlando las aplicaciones, poder estar bloqueando ataques, todas estas situaciones me empiezan a separar definitivamente de una solución empresarial, de una solución small office, home office. Y en cambio las tenemos. ¿Qué pasa con toda la parte de nuestra idea y de la alta densidad? En realidad tenemos toda la inteligencia en cuanto a lo que vendría siendo la conexión o lo que le llamamos la conexión en el límite, ¿o no? ¿A qué me refiero con la conexión en el límite? Nos guste o no nos guste, el Wi-Fi ya se convirtió en el acceso al medio. Es decir, nosotros accesamos a la red a través de Wi-Fi. Ya casi no estamos accesando, y por lo menos como usuarios comunes y corrientes, no estamos accesando por cable. Los cables se están quedando en el data center, se están quedando en los servidores, pero todos nosotros estamos siendo mucho más móviles, ¿no? Seamos sinceros, ¿cuándo le van a ver un RJ45 a esto, ¿no? A un smartphone, ¿no? Jamás le vamos a ver un RJ45. Pero no nada más estamos hablando de un smartphone, estamos hablando de que estamos conectando pues, las Smart TVs, estamos conectando consolas de videojuegos, estamos conectando cámaras de vigilancia, estamos conectando el refrigerador, estamos conectando la lavadora. Todas estas cuestiones en donde se empieza a hacer una inmensa red, y eso es lo que empieza a integrarse también como IoT o Internet of Things, se empiezan a tener que meter dentro de la red y a través del inalámbrico. ¿Qué es lo que nosotros decimos con una arquitectura inteligente en ese acceso? Una de ellas
Entonces, obviamente, la capacidad de poder tener todos estos dispositivos simultáneamente. Como ustedes podrán entender, pues ahora el problema es de que estamos conectando demasiadas cosas a lo que es la red. Antes podíamos decir, yo soy un usuario, ¿no? Tengo mi laptop y pues me conecto yo a mi laptop. Hoy en día, la verdad es que sigo siendo Juan Carlos, pero tengo mi laptop, tengo mi smartphone, tengo mi tablet, tengo mi smartwatch, y todos ellos se están conectando. Entonces, ya no estamos hablando de personas que se conectan a la red, estamos hablando de dispositivos que se conectan a la red. Si ustedes se fijan en los access points y en los datasheets, estamos diciendo dispositivos simultáneos. No estamos hablando de personas, ¿no? Antes hablábamos de personas. Entonces, la inteligencia en el límite implica que nuestra arquitectura me permite tener todo el procesamiento necesario para correr toda esa cantidad de aplicaciones y de dispositivos simultáneamente. En pocas palabras, nuestra arquitectura es 100% distribuida. Conforme yo voy aumentando los access points para tener mayor cobertura, no es que tenga yo una saturación en mi controladora, no, eso es falso. Lo que estoy haciendo es agregando todo lo que viene siendo performance conforme yo voy agregando access points. Entonces, yo puedo escalar porque no importa toda la cuestión de lo que le estoy cargando cada vez más a la red, sino que cada vez que yo estoy poniendo un access point, estoy agregando mayor throughput a todo lo que vendría siendo el desempeño de la red. Tenemos otras cuestiones, por ejemplo, como en las soluciones para el High Enterprise, en donde estamos definiendo los softwares los radios, perdón, por software. ¿A qué me refiero con esto? Casi todos los access points en el mercado son de 2 radios. ¿Por qué de 2 radios? Pues porque estamos hablando de que tenemos cobertura en 2.4 GHz y en 5 GHz. Y entonces tengo el radio de 2.4 y el radio de 5 GHz. En casi todas las soluciones estos 2 radios son fijos, pero como ustedes saben, 2.4 y 5 tienen características bien distintas. 5 me permite mayor capacidad, tengo mayor anchos de banda disponibles en 5 GHz que en 2.4 GHz. 2.4 GHz es más saturado, hay más ruido electromagnético, hay más dispositivos que están transmitiendo en esa frecuencia y por lo tanto es más ruido, ¿no? Pues tenemos todo el Bluetooth está en 2.4 GHz, el horno de microondas, las balastras, de las luminarias, por ejemplo, eso me genera ese ruido. Entonces, lo que nosotros tenemos es que ahora yo tengo los 2 radios, tengo el radio de 2.4 y el de 5 GHz. Yo en el momento en que quiera puedo convertir este de 2.4 y pasarlo a 2 radios de 5 GHz y con eso incrementar todo el performance en toda la red. Eso lo voy a platicar un poquito más adelante. Y obviamente ahora esto es una cuestión de lo que es la red física, toda la cuestión del RF, toda la parte del performance, del Wi-Fi, pero entramos ahora también en qué le estoy cargando ese Wi-Fi. Entonces, yo necesito ahora en estas redes actuales que mi red sea capaz de empezar a limitar ciertas aplicaciones, si no me saturo, ¿no? Imagínense una universidad o un estadio y cuánta gente o cuántos dispositivos están en la red. Y ahora imagínense que todos ellos quieren pasar un video de YouTube o ver Netflix, por ejemplo, ¿no? Pues obviamente se satura. La red ahora tiene que tener la inteligencia para decir, ¿sabes qué? Limítame el Netflix, por ejemplo, a que sea 1 megabit máximo por usuario. O bloquealo. Es más, no quiero que tengas más Netflix en la red. O quiero que los estudiantes no puedan ver YouTube, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones ahora la red debe de ser consciente de las aplicaciones y poder empezar a hacer toda esta política y todos estos límites que estoy empezando a poner en la red, pero por aplicaciones. Eso es conocido mucho como Software Defined Networks o redes definidas por el software. En la parte de operaciones, obviamente una operación de la red necesita ser sumamente fácil. Entre ello implica que debe de ser un zero touch.
¿A qué me refiero con un zero touch? Imagínense que ustedes están vendiendo una red de tiendas de conveniencia, a lo mejor todos ustedes conocen 7-Elevens. Ahora, imagínense que tienen 1000 7-Elevens distribuidos en todo el país. ¿Qué pasa con esta parte del 7-Eleven? Eh, si yo estoy metiendo un solo access point por cada tienda, pero tengo 1000 tiendas distribuidas en todo el país, ahora imagínense que tenga que ir a configurar un access point a cada uno de estos 7-Elevens. Pues no se puede, ¿no? En realidad tiene que tener la facilidad de decir, yo voy a mandar los 1000 access points por mensajería a cada uno de estos 7-Elevens y cuando le llegue al que esté encargado de la tienda, simplemente lo conecta al Internet y desde el Internet estoy bajando todas las políticas de la red a los 1000 access points, de tal forma que tengo una red de 1000 access points, 1000 tiendas 7-Eleven y todas ellas fueron autoconfiguradas, es decir, no tuve que hacer nada más que tener las políticas de configuración en la nube de donde se jalaron todas las configuraciones. Ahora, una vez que ya está toda esta cuestión de corriendo la red, está en qué frecuencias, cuál es la SSID, necesito empezar a tener las políticas de automatización. Muchas veces y antes, yo les podría decir que se hacían incluso SSID separadas. Imagínense una universidad. Tenías la red de estudiantes y tenías la red de profesores. Pero para tenerlas separadas empezabas a tener toda esta cuestión de decir, pues tú te conectas a estudiantes 2020 y tú te conectas a la red profesores 2020. Son dos redes separadas y físicamente el Access Point está transmitiendo dos redes separadas. Eso antes se hacía, hoy en día no, hoy en día simplemente tienes la red de la universidad y a través de las políticas de autenticación me identifica la red y me mete en una VLAN que ya está automáticamente con todas las políticas como estudiante, es decir, a lo mejor al estudiante no le permito que vea YouTube, ¿no? Pero a lo mejor un docente necesita forzosamente tener acceso a YouTube porque de ahí está sacando videos educacionales que está proyectando hacia el salón. Entonces, la red ya sabe que yo soy estudiante y me bloquea a lo mejor el YouTube, pero por el otro lado yo llego como profesor y como profesor ya sabe que yo soy un profesor y me da otras políticas que son simplemente por la autenticación hacia la red. Y obviamente hay muchas otras cuestiones que se necesitan dentro de toda la parte operativa. No nada más es que tengamos toda la parte del Wi-Fi, sino que también tenemos los switches de acceso, que los switches de acceso son para conectar todas estas cuestiones de los access points y las cámaras y las cosas que vienen hacia el switch físicamente. Y ahora el switch también es configurado desde la red, desde mi nube, y ya tengo la posibilidad de tener tanto la red cableada y la red cableada desde puertos físicos de cada uno de lo que estoy conectando a este switch y poder empezar a ver a lo mejor cuál es el power over Ethernet que está consumiendo una cámara, si necesita más potencia o un access point porque a lo mejor es 802.3 AT en vez de AF. Ese tipo de cuestiones también se hacen automáticamente dentro de la solución de cambio. Obviamente toda esta situación de lo que les acabo de comentar hace que realmente las soluciones de Cambium sean muy fáciles en cuanto al costo-beneficio. Voy a tocar ahorita un poco más el portafolio y toda esta situación, pero no todas las redes son iguales, y eso lo he estado diciendo ahorita desde que comenzamos este webinar. Si yo tengo a lo mejor una red de una universidad y luego tengo la red a lo mejor de mi casa, híjole, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes van a estar pagando una licencia, por ejemplo, en su casa, ¿no? Para poder estar corriendo la red de Wi-Fi. Pues para ser sincero, cero, ¿no? Nadie va a estar pagando una licencia anual, ¿no? Imagínate que no tienes para pagar la licencia del Wi-Fi de tu casa y entonces te quedaste sin Wi-Fi en tu casa, ¿no? Pues eso es ilógico, ¿no? Pero por el otro lado, en una universidad sí necesito muchas cuestiones, como todo esto que les estoy diciendo. Necesito que me bloquees de Netflix, necesito que le des prioridad a lo mejor al voice calling. Todas estas situaciones sí las necesito a lo mejor en la universidad, no en mi casa.
Entonces, Cambium me permite tener desde cuestiones en donde a través del licenciamiento tengo todas las funcionalidades Enterprise que son muy, muy costosas en marcas como Aruba, como Ruckus, como Meraki. Yo las tengo en una sola licencia y por el otro lado, en Cambium tengo toda una infraestructura que no nada más es para casa, sino que queda perfectamente en unos hoteles, que queda perfectamente a lo mejor para toda la parte de educación de lo que le llamamos el K-12, desde el kinder hasta los 12 años, en donde es simplemente comprar el Access Point y el costo de la licencia, aunque es administrado en la nube, es cero. No cuesta absolutamente nada, no tienes ningún costo por licencias y tenemos todas estas soluciones. Entonces, de tal forma que si ustedes se fijan, el costo en cualquier solución, desde un alto enterprise hasta un small office, home office, no hay nadie que pueda llegar a tener la oferta que estamos teniendo como cambio. De tal forma que nosotros podemos llegar a competir con marcas tan, pues híjole, la verdad, ni siquiera les diría yo empresariales, digo, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, algunos hasta las instalan, pero seamos sinceros, no podemos llamar empresarial a una solución Ubiquiti y no podemos llamar a una solución Ingenious, por ejemplo. No son empresariales, no tienen el performance, las tarjetas, la memoria, el procesador, pues es de bajo costo, ¿no? este, Digo, no hay que ser tampoco muy ingenuos, ¿no? De decir, pues es que este es de muy bajo costo y creo que me va a dar el performance, cuando pues obviamente, ¿cómo creen que le baja el costo, no? Pues le bajas el costo con las memorias, le bajas el costo con la fabricación de la tarjeta madre, le bajas el costo con el procesador, pues así es como se le baja el costo, ¿no? De tal forma que incluso un Ubiquiti, si ustedes se fijan, Ubiquiti tiene dos familias. Ya tiene su familia Pro, que es la que ya realmente es empresarial, y es incluso más cara, es más cara que nosotros. Y su de muy bajo costo, que no es empresarial. Y la verdad es que pues, la hemos llegado a ver. Yo cuando las veo esta de Ubiquiti de bajo costo, lo veo porque ya lo quieren reemplazar, ¿no? No porque esté compitiendo realmente con ellos, es porque ya el cliente ya se dio cuenta que no tiene el performance. Entonces, nosotros podemos llegar a competir desde ese lado hasta, obviamente, situaciones de bancos y sistemas financieros donde requieren cuestiones muy específicas y donde a lo mejor estamos ya más bien ahí compitiendo contra un Aruba, que es bueno para toda la parte de seguridad, o contra un Cisco, que también trata de hacer un llave en mano, pero que son soluciones sumamente caras. Ese es el ancho de todo lo que abarcamos en el mercado y de soluciones que podemos abarcar en el Wi-Fi empresarial con cambio. Platicando un poquito más de cómo está el portafolio para platicar cómo podemos llegar a todos estos ámbitos. Como ustedes saben, Cambium compró a Cirrus. Cirrus es una empresa que lleva mucho tiempo en el mercado. Cirrus lleva desde el 2006 aproximadamente en el mercado de Wi-Fi. Y básicamente Cirrus era una solución muy, muy alta para cuestiones de muy alta densidad y que fue migrando para lo que fue el High Enterprise o las soluciones que son corporativas de muy alta demanda. Básicamente esto se incorpora dentro de nuestro portafolio de CenePilot y se es llamado hoy CenePilot Cirrus. ¿Qué es lo que pasa con Cirrus? Cirrus es la única arquitectura en el mercado que permite llegar a tener varios radios en un solo access point. Podemos llegar a tener access points que incluso llegan a tener 4 radios para servir a clientes. De tal forma que con Cirrus podemos llegar a tener soluciones de hasta casi 1000 usuarios o 1000 dispositivos metidos en un solo access point. Toda la arquitectura que está basada en Cirrus, su ideología, su filosofía es que cada access point tiene su propio controlador metido en el access point, de tal forma que a diferencia de soluciones como Ruckus o como eh, Aruba o como Cisco, que la controladora es una controladora física que está a lo mejor en mi data center,
Acá la controladora está metida realmente en cada uno de estos access points y me permite hacer muchas cuestiones. Una de ellas es, obviamente, el procesamiento que tienen estos access points es muy, muy, muy alto, muy superior. Me permiten hacer cuestiones como una supervivencia de la red 100%. ¿Qué pasa cuando tú tienes una controladora y la controladora se cae? Pues la red subsiste, pero subsiste por un determinado tiempo, no subsiste para siempre. Si se reinicia el access point y no encuentra la controladora, tu red se cae, ¿no? Y eso le pasa a todos ellos, a todos los que tienen una controladora física, incluso aunque sea en la nube, como Meraki. Meraki, si se te cae el internet y no encuentras un tiempo de que recuperes el servicio, se te cae toda la red. Con Cirrus no pasa eso. ¿Por qué? Porque los access points están metidos dentro de cada uno de los access points del AP. Entonces, cuando yo tengo la controladora dentro de cada uno de estos APs, la supervivencia es por siempre. Si se me cae el internet y está controlada en la nube, no pasa nada. Simplemente no estoy viendo los reportes, no puedo hacer la administración de cosas nuevas, pero la red tiene una supervivencia del 100%. Otra de las cuestiones, cuando yo tengo los controladores en cada uno de estos access points, el roaming en realidad funciona mucho más como es un roaming real. ¿A qué me refiero como un roaming real? Pues el que todos conocemos con nuestro celular, ¿no? ¿Qué pasa con el roaming de tu celular? En realidad tú te comunicas con la radio base y entre radio bases se están comunicando entre ellas para decir, este usuario que tengo acá ya lo estoy perdiendo, yo ya lo vi, te mando todas sus credenciales de una radio base a otra radio base, de tal forma que conforme yo voy avanzando, a lo mejor en mi carro, y yo voy avanzando con todo lo que viene siendo mi celular, las radio bases están haciendo todo este roaming. Así es como funciona el roaming. En Wi-Fi, el encargado del roaming son las controladoras. En soluciones como lo que es Aruba y Ruckus y Cisco, la controladora es la que me está haciendo todo este roaming. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se me cae la controladora, pues tampoco puedo hacer ese tipo de cuestiones. Hoy en día, lo que yo tengo acá con Cirrus, como cada uno de ellos tiene su propia controladora, entre los access points se están comunicando y el roaming es de access point a access point. No tengo que llegar a un lado. Esas son cuestiones que son sumamente interesantes dentro de nuestra solución. ¿Qué es lo que hace realmente la propuesta del High Enterprise dentro de Cambium con estas soluciones de Cirrus? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, una situación en donde llegamos a tener una controladora en la nube, tenemos todo mi dashboard. Este dashboard me permite hacer muchas de las configuraciones, me permite tener cuestiones de multitenant. Si ustedes son proveedores de servicios, por ejemplo, y ustedes tienen varios clientes y estos clientes tienen un tenant, ustedes a través de la consola, ustedes pueden tener un tenant para cada uno de sus clientes. Si ustedes están viendo el portafolio completo de las soluciones que están proveyendo hacia todos los clientes y ustedes como proveedores de servicios. Cada uno de estos clientes tiene su pedazo y cada administrador de la red de cada cliente puede entrar a su pequeño pedazo y ustedes están viendo la totalidad. Puedo tener obviamente toda la cuestión de servicios de localidad, es decir, lo que es conocido como Location-Based Services, en donde yo puedo empezar a ver cómo se están moviendo los dispositivos dentro de un mapa y puedo empezar a tener soluciones de marketing digital, por ejemplo. Puedo llegar a tener toda la cuestión de un centro comercial, estar viendo de dónde va la gente, a dónde va la gente, de qué qué tienda, cuánto tiempo ha pasado, cómo se ha desplazado, mandar cupones, este tipo de cuestiones en la solución de Cirrus me permite incorporar incluso con soluciones que están muy dedicadas a toda la parte de marketing digital. A lo mejor conocen algunos como Purple, como Cloud4We, como Ragapa. Todos ellos, de una u otra forma, necesitan la información de todo lo que está dando la solución de Cirrus y la están pasando para todo el análisis de poder estar dando todo este tipo de situaciones.
Obviamente me permite ver toda la cuestión de lo que es el Deep Pack Inspection. El Deep Pack Inspection es un poco de lo que hablábamos del software, es decir, está analizando cada paquete y estoy viendo qué aplicaciones son las que están corriendo en la red. Y esto también lo estoy viendo directamente dentro del mismo panel de administración. En la cuestión de lo que es cómo permito yo el acceso de la gente a lo que viene siendo la red, dentro de Cirrus me permite llegar a tener varias formas de acceder a la red. Desde a lo mejor una red de invitados en donde yo lo que quiero es que se autentiquen y esta autenticación a lo mejor es por un voucher o a lo mejor le estoy dando una clave, a lo mejor estoy llegando al corporativo y necesito que se hagan un autorregistro en un iPad ahí y ese iPad le genere una clave de acceso y esa clave de acceso le da acceso por 2 horas probablemente para que pueda salir al Internet. Este tipo de cuestiones me las permite hacer. Me permite hacer toda la parte de Bring Your Own Device, es decir, a lo mejor ya son empleados míos, pero son sus propios dispositivos. Ellos trajeron a lo mejor su parte de su iPad, trajeron su smartphone y ellos hacen una autenticación a través de un Captive Portal para que yo les pueda dar el acceso a la red. A lo mejor les estoy dando acceso a la red con ya servicios más corporativos, pero en sus propios dispositivos y con esto lo que estoy haciendo es que ellos puedan darse de alta sus propios dispositivos. Tengo por el otro lado a lo mejor todos los dispositivos que ya son corporativos, es decir, yo ya les estoy dando sus computadoras y en esta cuestión yo ya lo que quiero es que hagan a lo mejor, yo tengo Microsoft, por ejemplo, o nosotros en cambio tenemos el Office 365 y quiero que se autentique a la red de wireless, pero que se autentique desde el punto de vista de Microsoft o con Google, ¿no? Entonces me permite hacer esto. Y hay otro tipo de cuestiones en donde dices, pues todo lo que estoy mencionando, de una u otra forma necesitas tener un teclado para poder accesar a la red, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estás tratando de hacer pues una cámara de videovigilancia o estás tratando de meter pues, el refrigerador a la red, por poner un ejemplo, ¿no? Pues en dónde está el teclado, ¿no? No puedo hacerlo, ¿no? Entonces, me permite tener yo la posibilidad de identificar a todos estos dispositivos que no tienen ningún tipo de teclado y meterlos como IoT y darle toda la cuestión de seguridad a lo mejor separado en una red o en una VLAN que está separada y está simplemente como administración. Estas son algunas de las cuestiones que, por ejemplo, son interesantes para nosotros el poder hacerlo. Lo hacemos a través de Captive Portals, lo hacemos a través de social logins, lo hacemos a través de el signature de las MAC-address. Entonces, se fijan ahí, hay como muchísimas partes como lo puedo yo llegar a hacer. ¿Qué es todas estas situaciones? Pues me permite reducir costos, me permite hacerlo mucho más fácil. La administración también es más fácil porque ya es automática. Entonces lo hago simple también en su uso. Si ustedes pueden ver ahorita la lámina, aquí lo que estoy presentando, por ejemplo, es desde, como les digo, hay varios tipos de redes, hay distintos tipos de necesidades. Para ser sincero, no es la misma necesidad a la que tú vas a llegar a una universidad que a lo mejor a la que vas a llegar a un hotel. Son cuestiones bien distintas, ¿no? Y en el hotel incluso es distinto. Es muy distinto que le quiera yo dar el acceso a lo que vendrían siendo las habitaciones o estoy diseñando la red de Wi-Fi, pero de los centros de convenciones, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas. Y dentro de Cirrus, si ustedes se fijan, existen varias soluciones desde muy alta densidad, con 4 radios, 1000 dispositivos simultáneos en la red por cada access point, con antenas externas a lo mejor para exteriores. Me permiten hacer cuestiones interesantes como por ejemplo algunos proyectos que se tienen en Brasil, por ejemplo, en donde ahora se está dando el Wi-Fi, pero se está dando el Wi-Fi
dentro de la carretera, y estoy hablando de 7,000 kilómetros, ¿no? Y estos 7,000 kilómetros, conforme tú vas avanzando por la carretera, tú nunca pierdes la conexión de Wi-Fi. Son cosas interesantes que están haciendo y los están haciendo precisamente con una arquitectura de multiradios que me permite hacer este tipo de cuestiones con el fast roaming, por ejemplo. Pero puedo hacerlo desde los 4 radios hasta accesos de más pequeños en donde tengo access points de solamente 2 radios, ¿no? Y en donde pues estoy hablando de cuestiones en donde el costo-beneficio son totalmente distintos, ¿no? A lo mejor si estoy otra vez en el ejemplo de hotelería y estoy metiendo un access point por cada una de las habitaciones, pues bueno, voy a meter access points que son de 2 radios, ¿no? No voy a meter el más grande. Pero si estoy hablando a lo mejor del centro de convenciones dentro del mismo hotel, pues aquí estoy metiendo más bien access points que tienen muchos radios, tienen mucha capacidad, y al momento de tener con mucha capacidad y muchos radios, estoy reduciendo la cantidad, por ejemplo, de nodos de cableado estructurado que tengo que poner para conectarlos. Si yo reduzco también la cantidad de nodos de cableado estructurado, reduzco obviamente el precio, estoy reduciendo la cantidad de puertos de switch que necesito, estoy reduciendo la cantidad de energía que necesito por la misma cantidad que se requeriría en otras soluciones, si es que estamos hablando de Cisco, de Aruba, de Ruckus, en donde forzosamente de todas formas voy a tener que tener un cableado estructurado por cada access point y voy a tener que tener un puerto de switch por cada uno de estos access points. Acá los estoy consolidando en un solo access point. Una de las cuestiones también interesantes es que, por ejemplo, si ustedes se fijan en la parte de los 4 radios, por ejemplo, y de los 2 radios de performance mediano, todos ellos tienen la capacidad de tener lo que les había definido como software defined net radios. Estos access points me permiten empezar a cambiar yo el que tenga menos radios en 2.4 y pasarlos a que estén funcionando más radios en 5 GHz. ¿Esto con qué hago? ¿Qué es lo que me permite esto? Pues obviamente incrementar todo lo que es el ancho de banda, el throughput de toda la red, y con ello pues me permite hacer esta situación de hacer más inteligente la cobertura entre 2.5 y entre 5 GHz. Y obviamente los de hasta arriba, pues que les digo, no existe en el mercado access points ahorita con la densidad que estos access points pueden llegar a tener. ¿Por qué necesitaría o por qué, en dónde me recomiendas tú cambiar pues, la cantidad de radios de 2.4 a 5 GHz? Como ustedes saben, muchas de las cuestiones en alta densidad, y hoy en día casi todas las redes de Wi-Fi se están definiendo mucho más por la alta densidad, una de las situaciones más importantes es que 2.4 GHz tiene una cobertura más larga o más amplia de lo que tiene 5 GHz. Eso es simplemente por la longitud de onda. Entonces, el problema es que 2.4 GHz me genera más ruido que lo que me genera 5 GHz cuando necesito poner access points que son mucho más cercanos. Además, 2.4 GHz, si ustedes recuerdan, nada más tengo 3 canales no traslapados, el 1, el 6 y el 11. Entonces, si yo tengo un access point en 1, otro en 6 y otro en 11, el cuarto access point que ponga le va a pegar a alguno de los canales forzosamente. Ya no tengo más canales. Entonces, en muchos casos, cuando estábamos hablando de centros de exhibición y todos estos donde se hacen pues, expos muy grandes, poníamos muchos access points y en estos access points teníamos que apagar radios de 2.4 GHz para que no se generara ruido. En vez de apagarlo, pásalo a 5 GHz. Esa es una de las cuestiones en donde es vital el poder decir, ¿sabes qué? El de 2.4 no quiero que funcione en 2.4, quiero que funcione en 5 y entonces ahora tengo toda la capacidad del access point en 5 GHz en vez de estar desperdiciando radios en 2.4. Otra de las situaciones en donde es vital también 2.4, como ustedes saben, 2.4 es una frecuencia que es más utilizada por dispositivos viejos. Si en mi red en realidad no tengo tantos dispositivos viejos y tengo muchos más dispositivos nuevos, ¿qué es lo que me permite hacer esto?
me permite el que yo pueda dejar un radio en 2.4 GHz para los dispositivos que son más viejitos y pasar varios radios a 5 GHz para dar mucho mayor capacidad a toda la red con los dispositivos nuevos. Si ustedes se fijan, en los otros access points en donde tengo dos radios de 2.4 y 5 GHz, como no puedo cambiar esto, pues estoy desperdiciando muchos radios en 2.4 GHz, a lo mejor para, pues no sé, tengo 10 dispositivos en toda la red que solamente se puedan comunicar en 2.4, ¿no? Y todos los demás se pueden comunicar en 5 GHz. Entonces estoy desperdiciando ahí ancho de banda. Esas son una de las cuestiones importantes de por qué podemos nosotros hacer el cambio de software en los radios. ¿Qué me permite hacer realmente con el control de aplicaciones? El control de aplicaciones, como ya les había comentado, es mucho más conocido en el mundo como Software Defined Networks. Y básicamente ahora lo que estoy haciendo es poder llegar a detectar qué es lo que está pasando, qué aplicaciones están pasando por mi Wi-Fi y de esta forma empezar a dar prioridad, limitar o bloquear. Pero estoy haciendo aplicaciones. Ya tienen la inteligencia como para decir, obviamente el voice calling, por ejemplo, que es voz sobre Wi-Fi, pues necesito que sea con un quality of service muy alto, por ejemplo. Entonces, eso ya lo está haciendo incluso desde un punto de vista donde ya le da la prioridad por sí solo, porque está identificando qué tipo de aplicaciones requieren este tipo de quality of service. Por el otro lado, limitar. En un estadio, por ejemplo, seamos sinceros, ¿no? O sea, imagínense que tienen que darle la cobertura a todo un estadio. ¿Qué? ¿Les vas a permitir que corran Netflix todos? Pues ahí te encargo cómo van a estar tus access points, ¿no? Pues obviamente no es posible. Pero sí puedo llegar a decir, ¿sabes qué? Limítale a que sea un determinado ancho de banda y con eso puedo garantizar que todos los que van a estar conectados sí van a poder correr, pero claro, pues no en high definition, ¿no? Porque no me lo da, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también me lo permite el control de aplicaciones. Y obviamente bloquear es muy importante bloquear, pero como aplicación, no como puerto, no como URL. Necesito aplicar, decir, pues, por ejemplo, bloqueame Facebook, ¿no? Para los que conocen un poco más de la programación de Facebook, utiliza tantas URLs que es imposible bloquear una sola URL, ¿no? O quiero bloquear pues, Skype, por ejemplo. Bueno, utiliza tantos puertos, tantas direcciones que es o lo bloqueo como aplicación o no lo puedo bloquear. Cuando nosotros estamos diciendo que tenemos el control de aplicaciones, tenemos más de 2,000 aplicaciones que son automáticamente reconocidas por el sistema. De tal forma que yo puedo tener una granularidad en toda la política con todo esto que les estoy diciendo. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo hacer políticas por sistema operativo, por dispositivo, por coberturas, por horarios, puedo hacer políticas por aplicaciones, una combinación de ellas. Entonces, realmente la granularidad que tenemos aquí es muy, muy utilizada, sobre todo en el high enterprise. ¿Cuáles son las cuestiones principales dentro de la plataforma de Cirrus? Una es escalable, por lo que les decía, su arquitectura es totalmente distribuida. No es decir, no necesito estar yo llegando a decir cuántos access points va a poder controlar la controladora. No, en realidad esto tiene la posibilidad de hacerse con controladora en la nube, que es por licencia, o controladora en una máquina virtual en tu propio data center. También es una licencia, pero es una licencia perpetua, ¿no? Mientras que en la nube es un servicio. ¿Cuál es la cuestión de lo que me permite hacer este tipo de situaciones? En realidad, una de las cuestiones más interesantes es que son licencias que incluyen todo. Ahorita lo voy a ver un poquito más adelante, pero incluyen realmente la totalidad de los servicios. En soluciones como, por ejemplo, Aruba y Ruckus, tienes una licencia por Access Point, después tengo una licencia por lo que viene siendo el sistema de autenticación, después tengo una licencia para el sistema de reporteo, tengo otra licencia para los Location-Based Services. Entonces, ¿quieres todo? Son 4 licencias. Acá no, acá realmente es una licencia por todo.
Obviamente tenemos toda la parte de simpleza, por todo lo que le hemos estado comentando ahorita de la nube o máquina virtual, las controladoras integradas en cada access point, la, 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 el jalar toda la información desde mi propia administración de la nube, todos los reporteos están en todo lo que viene siendo la nube. Todas estas situaciones me permiten hacerlo sumamente simple. Y obviamente la seguridad, ¿no? Todas las situaciones de lo que les acabo de decir, de distintos tipos de autenticación, ya sea por Bring Your Own Device, ya sea por Microsoft, Single Sign-On, por Google, por Radio Server, todas las situaciones de IoT que son distintas, me permite hacer todas estas combinaciones en una seguridad muy, muy avanzada. Ahora, obviamente, un poco de lo que hemos estado hablando es que no todos los proyectos pueden darse el lujo, por ejemplo, de las licencias, ¿no? Todo esto que les estoy hablando de las autenticaciones, Microsoft Single Sign-On, la parte de Google, toda la parte del control de aplicaciones, pues sí, es a través de una licencia, pero no todo el mundo lo va a utilizar. Pongamos un ejemplo a lo mejor de un hotel de 100 habitaciones, ¿no? Es bien difícil que realmente vayan a querer tener todo eso, ¿no? Un hotel a lo mejor de 100 habitaciones, estamos hablando de un business class. Y en un business class, ¿qué es lo que tú quieres? Una, cobertura total en tu hotel. Segunda, capacidad tremenda en el Wi-Fi para poder dar servicios como video on demand. Y obviamente, si estamos hablando de un business class, necesito que tenga cuestiones de poder dar quality of service en el Wi-Fi para la videoconferencia, a lo mejor que estoy haciendo yo ahorita, para el voice calling que estamos hablando. Todas estas situaciones son cosas que necesito dentro del hotel de 100 habitaciones, pero no voy a pagar una licencia. En este sentido es en donde realmente entramos con las soluciones de CNPilot. CNPilot es básicamente una solución empresarial, pero sin costo de licencia. Es decir, los Access Point tienen una garantía de indoor junto con lo que vendrían siendo todos los switches de acceso de 5 años. Por sí solos tienen 5 años de garantía y los Access Point de exteriores tienen 3 años de garantía. De tal forma que no, si no es tan vital para mí, por ejemplo, el decir, ¿sabes qué? Necesito un replacement al día siguiente, sino que yo voy a tener a lo mejor mis propios access points para dar cuestiones ¿sabes qué? Se me dañó un access point, tengo un spare, yo lo saco de mi stock, lo pongo y lo saco y lo mando a garantía, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni pago soporte, ni pago licencia, simplemente pago el costo del puro access point que me permite ser totalmente empresarial. Y estoy hablando de pues, este tipo de cuestiones en donde son escuelas privadas, en donde estamos teniendo pues, teleeducación, todo lo que se le llama incluso hay un concepto llamado computer on wheels, que son, pues a lo mejor llegan con un carrito como de estos de azafatas y tienen todas las iPads ahí, entonces le dan un iPad a cada uno de los estudiantes y todos se están conectando dentro del mismo, de la misma red Wi-Fi. Este tipo de cuestiones se permiten dentro de CNPilot sin costos adicionales, lo que lo hace sumamente interesante para este tipo de proyectos. Obviamente, ¿cómo está formado todo esto? Pues obviamente lo que les decía es se puede tener una administración en la nube 100% gratuita, se puede tener la misma administración, pero en el servidor, en una máquina virtual dentro de su data center, en el cual también simplemente se baja el mismo soporte y es gratuito y es nada más que corre en su máquina virtual. Se puede tener en una controladora, porque hay gente que pues, realmente quiere la controladora y entonces tenemos la controladora física que me permite tener para estas redes del small y del medium enterprise. Se tiene toda la parte de los switches que también son administrados dentro de la misma plataforma, de tal forma que en la misma imagen o en la mismo dashboard estoy viendo tanto a mis clientes cableados como a mis clientes inalámbricos. Y obviamente toda la parte de inalámbrico.
Obviamente hay muchas cuestiones que les digo, esto está ideado, es ideal, por ejemplo, para hotelería. Hotelería, como ustedes saben, es una de las verticales que son muy sensitivas a precio. Entonces, pero también hay que ser reales, ¿no? Hotelería necesita un Wi-Fi empresarial, no puedes meter, pues no vas a meter, no sé, Linksys, ¿no? Linksys es el que compro yo a lo mejor en un Best Buy, ¿no? Pero lo compro para mi casa, no para mi hotel. Todas estas situaciones están empezando a cambiar, entonces, de tal forma que todo lo que vendría siendo la hotelería está cambiando de una forma en donde incluso se está colocando un access point en cada una de las habitaciones. Ya no se están haciendo diseños en hotelería donde estoy metiendo un access point por los pasillos y estoy esperando a que este access point pueda cubrir 4 o 5 habitaciones, ¿no? Estoy metiendo ahora un access point en cada una de las habitaciones, de tal forma que tenemos una solución que puede tener 4 puertos Ethernet integrados o otros 2 puertos Ethernet, dependiendo del modelo, y ahí incluso llegar a dar conectividad por cable a lo que vendría siendo mi televisión, si es que tengo incluso estos sistemas de billing y de video on demand que hay en muchos hoteles, y puedo conectar en otro puerto de Ethernet, a lo mejor mi teléfono de voz sobre IP, por ejemplo, ¿no? Este tipo de situaciones es la que estamos viendo mucho, ¿no? Pero, sin embargo, cuando ya tenemos otras áreas que son un poco más públicas, a lo mejor estoy hablando del lobby, tenemos access points que me permiten 256 dispositivos simultáneos y que son ideales para este tipo de áreas públicas, ¿no? En áreas que son mucho más densas, a lo mejor estoy hablando ya de los centros de convenciones, todas estas cuestiones de los hoteles que llegan a tener para dar pues, pláticas mucho más grandes. Tenemos obviamente access points que me permiten 512 dispositivos simultáneos y son en una configuración de 4x4 en vez de 2x2 como lo tenemos para el lobby. En albercas, en toda la parte de la playa, obviamente también existe todo el portafolio para tener outdoors con toda la cobertura y la densidad necesaria en estos ambientes. Todo ello se administra en la nube en una sola plataforma y se integra junto con los switches de acceso de nuestra misma plataforma que me permiten hacer todas las configuraciones cableadas y también del punto de vista inalámbrico. Algo pasa también muy parecido en la cuestión de las universidades y de las escuelas. Se está utilizando también ahora un access point por cada uno de lo que vienen siendo los salones. Se están utilizando a lo mejor en cafeterías, en la biblioteca, se están utilizando dependiendo de la densidad, ya sea los de 2x2 con 256 dispositivos o el 4x4 con 512 dispositivos, y se están utilizando también, incluso ahorita con la cuarentena, empiezan a salir algunas proyectos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como un drive-in, ¿no? Lo que están haciendo es que, como no te estoy dando acceso a la escuela, estoy teniendo una cobertura del 100% en mis estacionamientos, ¿no? Entonces, puedes llegar al estacionamiento de tu universidad y como si estuvieras en el McDonald's pidiendo desde afuera, aquí estás entrando a la escuela desde la comodidad, desde tu carro, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones tenemos también todos los access points para exteriores que me permiten hacer lo mismo en una administración en la nube centralizada junto con los switches de acceso. ¿Cómo están un poco los productos, por ejemplo, en la parte de exteriores? En la parte de exteriores integramos 2 productos nuevos. Uno es el E510, que viene siendo un 2x2, 256 usuarios o dispositivos, perdón, simultáneos. Es un Wave 2 y obviamente me dan coberturas mucho más amplias en exteriores. Se creó también el producto E505, que si ustedes se fijan es mucho más económico, es de outdoor también, pero es de $325 contra los 495 que tiene el E510. Y este de 325 lo que me permite es, por ejemplo, plazas
o en parques municipales, ¿no? En donde a lo mejor es una densidad tremenda de gente la que se congrega ahí en estos parques municipales, de tal forma que lo que quiero hacer es reducir lo que son las celdas, es decir, necesito más access points, con eso incremento la capacidad inalámbrica, incremento el procesamiento y necesito que el access point tenga coberturas más pequeñas, pero voy a necesitar más access points, ¿no? Entonces, pues lo que necesito es que sean más económicos. Y ahí es en donde queda perfectamente este E505. Es un AP de exteriores más económico y me permite poner más access points en lugares en donde necesito incrementar el throughput. Sigue teniendo la familia del E500, que es un 2x2 Wave 1, exteriores, pero con las variantes de antenas sectoriales de 30 grados y de 120 grados. Muy útiles sobre todo para cuestiones de estadios, donde no puedes tener antenas omnidireccionales ni de broma. Y obviamente tienes el E700, que es un poco más como un access point de grado empresa industrial, con rangos extendidos de operación y que tienes una capacidad mucho más alta al ser un 4x4. Es, Obviamente todo esto también me permite hacerlo desde el punto de vista del service provider. ¿Por qué? Porque son ideales para toda la parte de hotspots y todas estas situaciones que muchas veces están manejando los service providers. Y de igual forma, como no tienen licencias, es gratuito, su administración es en la nube, me permite integrarme con sus sistemas de monitoreo que ellos ya tienen y poder empezar a tener los distintos tenants dentro de la misma red. ¿Cuál es la ventaja principal de CNPilot en cuanto a la propuesta? Una de ellas es que es sumamente económico. Es, por ejemplo, si ustedes están acostumbrados a soluciones a lo mejor como empresariales, como lo que era Cisco, Aruba, Ruckus, de estas tres, de Cisco, Aruba y Ruckus, Ruckus era la más económica. Para que se den una idea, Cambium debe de estar como al 40% de una solución de Ruckus, ¿no? Entonces, si estoy hablando de soluciones que eran de muy alto performance arriba, de todas ellas, Cambium está al 40% de la más barata de ellas. En pocas palabras, para que una solución semejante de Ruckus pueda competir en precio con una de Cambium, se tienen que dar descuentos en Ruckus como de un 80%, nada más para que les dé una idea, ¿no? Obviamente tenemos toda la parte de distribución también, es igual, como está en la nube, no tienes una controladora. De igual forma estamos haciendo una arquitectura distribuida en donde simplemente vas agregando access point conforme vas requiriendo mayor cobertura. Y la parte de simpleza, pues es igual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de igual forma los access points están sacando toda la información de configuraciones desde la red de ustedes en la nube, que ya habíamos platicado, que es gratuita. ¿Cómo se complementa esto con toda la parte de los switches? Los switches que tenemos son switches de acceso, pero son switches que no son OEM. A diferencia de muchos de los demás fabricantes, los switches no son de ellos, sino que son fabricados en otro equipo de ingeniería. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues los switches actualmente de Aruba pues, son switches de HP, ¿no? Pues por obvias razones. Los switches de Meraki pues, son switches que realmente están hechos por la parte de ingeniería también de Cisco. Los de Ruckus ni siquiera eran de la misma parte de ingeniería, fueron adquiridos en una de sus miles de adquisiciones y fueron los switches de Brocade. Juniper, por ejemplo, para la solución de Mist, pues bueno, son switches de Juniper. Los switches de Mist son los de Moyo, son los de ahora ay, se me fue el nombre, que también fue adquirido también por otro fabricante de switches ahorita que me recuerde les digo quién lo compró a Moyo. Obviamente los de Aerohive son switches que ahora son de Extreme. Entonces, si ustedes se fijan, son OEMs. En el caso de Cambium, todos los switches son fabricados por Cambium.
Y todos ellos son de capa 2, capa 3, es decir, normalmente los switches de acceso de los demás fabricantes son solamente capa 2. Los nuestros son capa 2 y capa 3 administrados en las mismas plataformas. Actualmente están en la plataforma de la nube en CineMaestro. Estamos ahorita como a un mes más o menos de empezar a sacar el Access o la plataforma también para Cirrus. La cuestión de lo que vendría siendo toda toda la parte de autenticación viene siendo por consola, puedes hacerlo por CLI o lo puedes hacer por gráfico a través de la consola. Tiene obviamente capacidades muy altas. Tienes las cuestiones de poder hacer stocking virtuales, tienes toda la parte de hacer las políticas por cada uno de los puertos, la automatización de los puertos para identificar a lo mejor si es un access point, identifica los dispositivos y entonces basado en eso tú puedes decirle, es un access point, necesito que esté irradiando la VLAN 10, 20 y 30, por ejemplo, ¿no? Pero cuando yo quito ese cable, ese puerto podría estar vulnerable porque está dando acceso a la VLAN 20, 10 y 30. En el momento en que se quita, te destruye la configuración de ese puerto. Yo puedo meter en ese momento una cámara de videovigilancia a ese puerto y identifica que es una cámara de videovigilancia y cambia las políticas de los puertos y las VLANs que puede estar radiando en ese puerto. Entonces, todas estas situaciones me las permite hacer dentro de la misma plataforma. Y obviamente, pues hay muchas cuestiones como toda la parte de controles de listas, de accesos, de las listas de control, totalmente manejados por la nube. Los enlaces son de 10 gigabits de links por SFP Plus en todos los switches, excepción del switch de 8 puertos, que son de 1 giga por obvias razones, porque no necesita más. Obviamente todas las versiones vienen con Power over Ethernet o sin Power over Ethernet, pero cuando vienen con Power over Ethernet, pues la verdad es que administras un budget de potencia, ¿no? No es que sea que cada puerto tiene fijo el Power over Ethernet, sino que yo tengo un budget de potencia que va a ser distribuido a través de todos los puertos y a lo mejor en un puerto estoy dando PoE Plus y en otro puerto estoy dando PoE de 15 watts, ¿no? Ese tipo de cuestiones las hace totalmente automáticas, ¿no? Y obviamente, como está administrado en la misma red, también es un zero touch. ¿Cuáles son las principales cuestiones en la simplificación de la operación? Ya lo había comentado, el zero touch. Obviamente la parte de los dispositivos o hacer un profile por cada dispositivo es muy distinto que yo quiera conectar una computadora, por ejemplo, a que quiera conectar un access point. Un access point necesita llegar a tener distintas SSIDs, distintas VLANs, mientras la computadora a lo mejor nada más quiero que esté conectada a la red corporativa. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese tipo de cuestiones lo puedo hacer por profile de cada uno de los dispositivos y eso lo puedo hacer totalmente automático. Se crea y se destruye conforme yo voy instalando o haciendo el plug de los distintos dispositivos en la red. ¿Cómo están las soluciones? En realidad ahorita tenemos los switches de 8 puertos, los de 24, 48 y también sacamos ahorita uno de 16 puertos. El de 8, 24 y 48 puertos son Gigabit Ethernet. Obviamente viene con la versión de con PoE over Ethernet, sin PoE over Ethernet y en el de 48 puertos lo tengo con PoE over Ethernet fijo o con fuentes de poder intercambiables. Ese también lo tenemos que acaba de salir dentro de nuestro portafolio. En el caso de 16 puertos, tengo 8 puertos de los 16 son en Gigabit Ethernet y otros 6 puertos los estoy utilizando en todo lo que vendría siendo
2.5 gigabits por segundo, muy útil para todo lo que viene siendo Wi-Fi 6, que ahorita platico un poco más de ello, y vienen obviamente toda la parte de lo que vendrían siendo los SFPs para los puertos de fibra. Incorporamos también en nuestra solución ya los transceivers, los GBICs de fibra para hacer todos estos uplinks. Entonces, ahí se amplía también nuestro portafolio bastante en la parte de CineMatrix con los switches de acceso. ¿Qué es la ventaja realmente de CineMatrix? Es igual, simple. Si ustedes se fijan, es Zero Touch, administrado en la nube, fácil de monitorear, es seguro por toda esta cuestión de automatización y en cuestiones de precios, por lo que están haciendo, no hay nadie en el mercado que esté llegando a los precios que nosotros estamos llegando. Tienen que irse a familias mucho más altas. Estos no son switches que pues estaríamos hablando a lo mejor para tu casa como un Netgear o un D-Link. No, en realidad estamos hablando mucho más allá de lo que vendrían siendo incluso switches de Small Office de Cisco. Estamos hablando de switches que ya están en otra categoría con el mejor precio del mercado. ¿Qué ha pasado con Wi-Fi 6? Platicando un poco de lo que viene en Roadmap y de lo que estamos nosotros haciendo. Como ustedes saben, el Wi-Fi 6 es el nuevo protocolo, se está escuchando muchísimo. Muchos de todos los fabricantes ya están hablando de puro Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6. Nosotros, de hecho, el Wi-Fi 6, podrías llegar a decir que estuvimos pues ahora sí que muy prudentes en sacar nuestros productos y la principal razón de poder ser o ser tan prudentes es porque el Wi-Fi 6 apenas acaba de ser liberado como estándar, no tiene mucho tiempo de que es un estándar. Antes de eso era un preestándar y como todo, hay un chipset cuando es un preestándar y hay un chipset cuando ya es un estándar. Nosotros nos esperamos hasta que fuera un estándar para que tuviera todas las características de Wi-Fi 6. Básicamente, Wi-Fi 6 es un nuevo protocolo que no es que sea, sí es más rápido, definitivamente, pero no es como antes. Si ustedes se fijan, las velocidades en Wi-Fi fueron muy rápidas. Estábamos en 11 megabits, pasamos a 54 megabits, después nos fuimos a 150, 450, 600, 900, 1.1, 1.3, y en teoría con AC podríamos llegar hasta 5.9 gigabits por segundo. Wi-Fi 6 en realidad no es que crezca tanto. Su performance máximo podría llegar a ser hasta 10 gigabits por segundo. La razón de lo que es el Wi-Fi 6 es que ahora el usuario es el que va a ver la velocidad, no la red en general. Todos los demás tenían mucho más velocidad, pero era como darle, pues ahora tengo una velocidad más fuerte en mi red, pero no necesariamente yo como usuario voy a ver una velocidad más rápida. En Wi-Fi 6, en realidad la velocidad, quien la va a ver más rápida son los usuarios. Hay varias cosas que integran obviamente una codificación mucho mayor, se van hasta 1024 QAM. Obviamente una de las principales cuestiones es que ahora es un multi-user MIMO, pero es multi-user MIMO de subida y de bajada. Por primera vez en el Wi-Fi ahora hay dispositivos hablando simultáneamente hacia el access point y del access point hacia los usuarios, en el mismo tiempo, en la misma frecuencia. Lo que está haciendo Wi-Fi 6 es que ahora la frecuencia la estoy dividiendo en pequeños canales y estos pequeños canales ahora los estoy dividiendo entre distintos usuarios. Por primera vez, esto ahora yo puedo empezar a darle a cada los usuarios distintos tamaños de canales conforme lo que vaya requiriendo. Sumamente interesante en esa parte del Wi-Fi 6. Como les decía, un poco de lo que es distinto, puedes llegar a tener hasta 37 usuarios en estos pequeños canales, es decir, en un mismo periodo de tiempo, hasta 37 usuarios están recibiendo y mandando información en el mismo tiempo. Eso es algo interesante. Tienes 4 veces mayor capacidad, utilizas mejor lo que es el espacio. Si se acuerdan, yo les decía que tenías en 2.4 tenías el canal de 1, 6 y 11 y ya no podía tener otro canal para poderlo reusar. En Wi-Fi 6 ahora me permite tener access points más cerca porque ahora tengo, por ponerle, es como por ejemplo, yo diría, tengo el canal 1, pero ahora tengo el 1 rojo y el 1 azul.
que son distintos. Aunque están en la misma frecuencia, ahora el access point puede identificar entre un canal 1 rojo y un canal 1 azul. Y entonces me permite empezar a tener un reuso del espectro mucho mejor. ¿Qué otra de las cuestiones me permite? Por primera vez me permite ampliar lo que es el tiempo de despertar los dispositivos para estar conectados en la red. Entonces, esto ahora lo que está haciendo es que los dispositivos se despiertan mucho menos y empiezas ahora, o vamos a empezar a ver, la posibilidad de ver IoT sobre el Wi-Fi mucho más extendido. El IoT se estaba yendo sobre otros protocolos porque como son dispositivos manejados por pilas, la verdad es que el Wi-Fi no les servía, se consumían las pilas demasiado rápido. Con Wi-Fi 6 se está mejorando también el tiempo de lo que vendrían siendo las baterías en este tipo de dispositivos. Se tienen capacidades de hasta 8 Spatial Streams, lo cual es sumamente fuerte, por eso podemos llegar hasta los 10 gigabits, y tienes un rango todavía de cobertura mayor. Entonces, si se fijan, hay muchas cuestiones en Wi-Fi 6 que son sumamente interesantes como tecnología y que se están incorporando ahora en esta situación de los nuevos access points. ¿Por qué Cambium se tardó más en sacar sus access points de Wi-Fi 6? Básicamente por lo que les decía. Antes de que sea un estándar, los chipsets se llaman preestándar. Entonces, hay varias de las cuestiones que puede manejar Wi-Fi 6 que en un preestándar no salen en un principio. Por ejemplo, todos los Wi-Fi 6 de los fabricantes que salieron antes, entre ellos está Aruba, Aerohive, está Huawei, de los que salieron como de los más rápidos, todos ellos nada más podían tener hasta 8 usuarios simultáneos, ¿no? Mientras que en el estándar se puede tener hasta 37 usuarios simultáneos. Es algo muy fuerte ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes esos access points que llegaste a comprar porque eran un preestándar, pues ya te quedaste un poco atrás. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que las capacidades de lo que tienen los chipsets actuales me permiten hacer toda esta situación de tener más capacidad. Y es una de las principales razones por las cuales nosotros fuimos mucho más conservadores para sacar nuestros productos de Wi-Fi 6. En Wi-Fi 6, nosotros ahorita estamos a unas semanas de hacer el lanzamiento oficial. Este primer access point es un access point de 3 radios, es conocido como XB3-8. La razón de que es 8 es porque puede llegar hasta 8 Spatial Streams. Es sumamente interesante este access point porque tiene 3 radios, es decir, tiene un radio en 2.4 GHz y tiene 2 radios en 5 GHz. Tiene un radio adicional de BLE y tiene un radio todavía adicional que es de monitoreo del RF. ¿Qué es lo que puedo hacer con este access point? Pues obviamente es de muy, muy alto performance. Estamos hablando que puede llegar hasta 9.6 gigabits por segundo y me permite, como tiene toda esta parte del software defined radios, yo por la definición del software puedo decidir que los dos canales de 5 GHz ahora funcionen en un 8x8 o estén separados y funcionen en un 4x4, independientemente del radio de 2.4 que va a funcionar en un 4x4. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve porque obviamente conforme vayan a salir más dispositivos sobre AX, actualmente hay pocos, entre ellos está el Galaxy, está el nuevo iPhone, todos ellos ya vienen con AX. Entonces, conforme yo vaya teniendo mayores capacidades en AX, me va a permitir poder llegar a tener mejor cambiar estos dos softwares de 5 GHz y ponerlo en un 8x8 y con eso voy a incrementar AX en un futuro. Hoy en día hay muchísimos dispositivos que son AC junto con AX, ¿no? Entonces, el tenerlos yo separado y tener dos canales de 5 GHz de 4x4 me permite ahorita tener este mix de AC con AX y sin perder ningún tipo de performance. Básicamente es el mismo access points que en un futuro me va a permitir cambiarlo para llegar a tener más performance con los nuevos equipos. Esa es una de las situaciones que son bastante interesantes de este producto. En Q3, es decir,
Este sale en próximas semanas, el que les acabo de mencionar. Obviamente es un access point de muy alto performance. Estamos hablando 512 dispositivos simultáneos hasta 9.6 gigabits por segundo, pero obviamente necesitamos también sacar un access point que sea de un punto de vista mucho más económico. De tal forma que sale el XB2, que es un 2x2 Wi-Fi 6. Es solamente dos radios. Está uno de 2x2 en 2.4 y uno 2x2 en 5 GHz. Y me permite, obviamente, el poder llegar a ser mucho más competitivo en el precio con este Wi-Fi 6. El precio de lista de este va a ser de $395 ya con Wi-Fi 6, mientras si ustedes se fijan más o menos cómo están los distintos precios de AC, dependiendo de las características de si es un 3x3, un 2x2 o un 4x4, este está justo arribita del low entry que tenemos, que es el E410 de un 2x2, pero ya con las ventajas de ser un Wi-Fi 6. Con todas las características de ya de tener un puerto de 2.5 gigabits Ethernet para toda la cuestión de no tener un cuello de botella con el switch, que junto con nuestro switch de 16 puertos, que ya tiene puertos de 2.5 gigabits, precisamente queda exacta la solución. Obviamente, el tener todas estas situaciones nos permite dos cosas. El tener estos dos access points en Wi-Fi 6, una es un performance muy superior. Realmente todos los access points que hayan sido anteriores o son pre-estándar o no tienen las capacidades que estamos teniendo en este access point. De tal forma que junto con la parte de la definición de radios por software, te hace una cuestión de protección hacia tu inversión mucho más rápido, ¿no? Tú puedes estarlo cambiando y jugando conforme tú quieras en el mismo access point. Obviamente es totalmente ya 100% estándar, lo cual eso ya te permite el decir, bueno, no es que tenga equipos a lo mejor como Huawei o como Aerohype que fueron totalmente pre-estándar y que no necesariamente pueden soportar todos los features que está teniendo el nuevo estándar. No es una cuestión de que simplemente le hago un upgrade al firmware y ya tiene todo. No, realmente estamos hablando del chipset como tal. Y obviamente los precios, como ustedes pudieron darse cuenta, van a estar sumamente económicos para todos esos proyectos en donde están queriendo hacer una inversión actual, pero con miras a la mejor retorno de inversión al futuro. Todo esto, de lo que les he comentado, si ustedes se fijan cómo estamos contra el mercado, existe toda la gama, desde lo que les dije que son soluciones con cero costo de licencias, hasta soluciones de Wi-Fi que vienen con licenciamiento y con Software Defined Networks. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en toda la parte de las licencias, si estamos hablando de las licencias, la única que tiene licencia de nosotros es la parte de Cirrus, y si ustedes se fijan, estos son costos, por ejemplo, de licencias semejantes en otras soluciones. En Meraki son 150 por AP por año, en Extreme 175, 140 en Aruba, 95 en Rucos. Pero como les decía, la gran diferencia de la de Cirrus es que tiene todo integrado. Por ejemplo, de todas estas que les estoy mencionando, Rucus sería la más económica, pero esta de Rucus es solamente la P. Es la posibilidad de que lo controles. No tiene nada. No tiene reportes, no tiene location-based services, no tiene el advanced replacement. Es decir, si se te daña el access point, no es que ya ellos te lo vayan a cambiar por esta licencia, no es así. Y obviamente no tiene otras cuestiones como autenticaciones avanzadas y cosas por el estilo. Entonces, al final se llega a ser mucho más caro. Si ustedes se fijan dentro de nuestra licencia, este incluye todo. Si hablamos, por ejemplo, de cuestiones ya un poco más de cómo vemos a las demás marcas, ¿cómo estamos contra Meraki? Meraki, como ustedes saben, es un servicio de licencias, está por licenciamiento. El problema de Meraki es que si tú dejas de pagar la licencia, se te cae la red al 100%. Y cuando te digo al 100% es, no puedo ni siquiera imprimir, aunque esté mi impresora y la laptop en la misma red, estén en mi casa. No puedo hacer ni eso. Se cae la red y se cae al 100%.
Entonces, al final no puedes hacer la cuestión de no pagar, tienes que pagar forzosamente a Meraki, ¿no? Dentro de nosotros, en nuestro esquema de licenciamiento, si tú no llegas a pagar, la red sigue y va a seguir por siempre. Lo que no puedes hacer es reportes nuevos o administración nueva, eso es lo que no puedes hacer. Pero si no eres de los que está cambiando la administración, la red continúa por todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que son sumamente interesantes contra un Meraki. Contra un Aruba, Aruba en realidad yo creo que es una de las soluciones más antiguas dentro del Wi-Fi. De hecho, podríamos decir que su arquitectura era una generación 2 con una controladora. Y la verdad es que Aruba, eh, la controladora ya empezó a llegar a ser un problema. ¿Por qué? Pues porque es el principal cuello de botella para el procesamiento de la red, de tal forma que también se hizo muy caro, ¿no? Y tienen ahora familias separadas en donde tienes ahora su solución instant, que es sin controladora y administrada en la nube, pero tiene limitaciones fuertísimas en desempeño. Es decir, son access points que la controladora de todas formas es virtual dentro del access point y no me permite hacer todas estas situaciones de mayor desempeño ni poder crecer en cantidad de dispositivos simultáneos. Entonces, Aruba HP lo tiene como medio separado en distintas familias y no son compatibles, no es algo que puedas hacer tan simple. O tienes la de muy alto desempeño con controladora y es carísimo, o tienes algo que es mucho más barato, pero que tiene un desempeño horrible. No tiene nada en medio, ¿no? Ese es uno de los principales problemas de Aruba. Contra Ruckus, yo creo que el perrito, lamentablemente, uno de sus principales problemas ha sido tanta adquisición, ¿no? Ya va en la quinta, ¿no? Fue comprada por Brocade, después fue Broadcom, Harris, actualmente por Comscope. Entonces, hay muchas cuestiones que llegan a ser un poco complejas dentro de Ruckus y que generan hoy en día que su arquitectura ya no sea tan flexible, ni el costo. Todas estas adquisiciones lo han hecho cada vez más caro. Su sistema de licenciamiento se hizo carísimo. Tienes un licenciamiento, como les dije, por AP, tienes otro licenciamiento para soporte, tienes otro licenciamiento para reporteo, tienes otro licenciamiento para accesos, tienes otro licenciamiento para location-based services, ¿no? Entonces, se empezó a hacer demasiado caro, demasiado complejo, y la otra cuestión es que empezaron a cambiar mucho los modelos y en muchos casos puedes tener access points que compraste hace 4 años que no son compatibles con los actuales. Si ya tenías la controladora, ahora tienes el problema de que tienes una zona de APs con APs viejos y una zona de APs con APs nuevos, porque no son compatibles. Los firmwares no son compatibles. Y si yo tengo dos zonas de APs, tengo dos administraciones separadas. La ventaja de tener una administración centralizada se está quitando dentro de Ruckus. Contra Ubiquiti, una de las cuestiones importantes es el precio. En Ubiquiti, Ubiquiti es una solución económica, pero como les dije, tiene dos familias. Tienes la familia Pro y tienes la familia pues de bajo costo. La familia de bajo costo, el problema es que no tienes el performance. No vas a dar un performance empresarial que en muchos casos es requerido. Y la familia Pro, el costo es más caro. Entonces, al final con Ubiquiti, yo creo que también competimos en ambos sentidos. Una, nuestra solución es 100% empresarial, cuestiones que, por ejemplo, la solución económica de Ubiquiti llega a ser un poco problemática por el hecho de los roamings y cosas por el estilo, que se mejora en el performance con la familia Pro, pero ya no es el mismo precio. En Cambium tenemos realmente la gama Enterprise al mejor precio que puedes llegar a competir. A lo mejor es un poco más cara que la solución económica de Ubiquiti, pero con el performance obviamente mucho mayor, que incluso es mayor que su solución Pro y a un costo mucho menor. Es básicamente como estamos. Finalmente, contra Aerohype o contra lo que es Extreme, Aerohype llega a tener el problema de que también en su adquisición con Extreme matan demasiados productos. Extreme tiene 3 soluciones ya hechas dentro del mercado, es decir, compró a Zebra, compró a
si no mal recuerdo, Alcatel, ahora compra a Aerohive, ¿no? Entonces tienes tres soluciones de Wi-Fi en la cual tienes que quitar muchos productos, quitaron varios productos de lo que vendría siendo Aerohive y al final pues llegas a tener un problema porque pues, a pesar de que es 100% en la nube, Aerohive tiene una cuestión interesante también la situación del control de aplicaciones. Ahora el problema es que como está dentro del mismo portafolio de Extreme, vas a tener un problema entre los distintos productos y portafolios y la ideología que tenga Extreme para todo lo que es su solución de Wi-Fi. Si ustedes se fijan, Cambium, de todas las soluciones en el mercado, llega a ser hoy en día ya la única que es 100% inalámbrica en el mundo enterprise. ¿A qué me refiero que es 100% inalámbrica? Aruba fue comprado por HP. HP pues, eran switches. Meraki fue comprado por Cisco. Cisco pues, eran switches y routers. Aerohive fue comprado por Extreme. Extreme eran switches. Moyo fue comprado por Arista. Arista eran switches. Mist fue comprado por Juniper. Juniper eran switches. Si ustedes se fijan, todos los grandes que han comprado a los de Wi-Fi ya se convirtieron en cuestión de networking y no están hablando de RF. Cambium es una empresa 100% RF. Obviamente lo que les estoy presentando aquí es nuestro portafolio de Enterprise, pero característicamente Cambium es el más fuerte en toda la parte de inalámbrico, en acceso, en broadband y obviamente en puntos y multipuntos, ¿no? Entonces, llevamos toda la vida y nuestro DNA es 100% wireless, que es vital para todo lo que es el Wi-Fi. Y bueno, hasta aquí cortamos ya esta presentación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Obviamente también les dejo mi correo por si quieren hacerla más directa. Mi correo es juan.cabrera@cambiumnetworks.com. Me pueden escribir y si tienen algo un poco más específico, con muchísimo gusto los puedo ayudar. Si no, lo podemos hacer a través de ZC también. Obviamente pueden hacer cualquier tipo de preguntas ahí y con muchísimo gusto también los podemos ayudar, ya sea en definiciones de proyecto o lo que ustedes requieran también, ¿no? Creo que por mi parte sería todo. Y pues bueno, no sé si todavía está todavía la parte de si están todavía gente aquí de ZC que quisieran agregar algo más. No. ¿Qué tal, Juan? No, No, yo por aquí todo estaba quedado muy claro, totalmente comprensible toda la exposición de parte tuya y muy entretenida, ¿para qué decirle que no? No sé si, según las preguntas, no he visto ningún tipo de pregunta que tengan hasta el momento. algunas preguntas, por ejemplo, Es cuanto al sonido que por rato era por la conexión de red que se perdió un poco, pero así. sí. No, creo que no. Creo que, digo, hay alguna pregunta ahí, por ejemplo, que si pueden bloquear el IP o el servidor al que está accediendo. Sí, bueno, sí puedes bloquear, obviamente, en las soluciones, puedes bloquear puertos, puedes bloquear IPs, pero es bien distinto a bloquear este software como tal, ¿no? El software es un Deep Packet Inspection. Obviamente, cuando tú bloqueas alguna IP o alguna URL o algún puerto, pues estás bloqueando algo que ya es muy conocido, ¿no? Que también lo puedes hacer, ¿no? Pero va más allá del bloqueo, ¿no? Mi correo, se los vuelvo a repetir, es juan.cabrera@cambiumnetworks.com. Un poco de lo que vienen siendo las certificaciones, sí manejamos certificaciones, hay determinadas fechas en donde hacemos certificaciones en distintas localidades, lo pueden checar incluso nos pueden mandar un correo y les podemos mandar las distintas certificaciones. Normalmente las mandamos dentro de nuestros newsletters o están en nuestra página web también o pueden hacerlo en un entrenamiento totalmente en línea, que también está totalmente disponible, ¿no?
En cuanto a este, cosas como en comparación contra Mimosa, bueno, Mimosa obviamente estamos hablando ya más de unas situaciones de punto a punto y punto multipunto. Hay varias cuestiones, digo, es un tema totalmente separado. Hay otros webinars que también hacemos para punto a punto y punto multipunto, en donde sí hacemos ya comparaciones mucho más específicas contra Mimosa y Radwin y todos ellos que están en otro mercado, ¿no? La verdad es que ahorita nos enfocamos mucho más en enterprise y bueno, yo creo que tendremos que involucrar también a la gente que está en la parte de punto a punto y punto multipunto y con muchísimo gusto les hacemos llegar invitaciones, sobre todo para que también vean la parte del portafolio completo de Cambium en este sentido de broadband y de distribución, ¿no? Las certificaciones tienen costo. Normalmente las certificaciones no tienen costo cuando son en línea, cuando son en locales, tienen un costo de recuperación. No te podría decir que tienen un costo como Cambio, pero sí, obviamente, utilizamos a certificadores, a empresas certificadoras avaladas por nosotros y normalmente son costos de recuperación, no es que sean muy caras, ¿no? La presentación del webinar con mucho gusto, se las puedo mandar a través de ZC, yo creo que se la paso a él y pídanselos para que sea un punto de consolidación directamente con ellos. Y bueno, creo que serían todas, ¿eh? Claro, Juan Carlos, usted me facilita la presentación y yo se la envío a todos los que asistieron el día de hoy. Si no hay más preguntas. No, ya no veo ahorita más. Entonces, damos las gracias, Juan Carlos, por la presentación del día de hoy y esperamos nuevamente poder tenerte por acá. Muchísimas gracias a todos ustedes, que pasen buen día y cuídense ahí con la cuarentena. Listo, Juan Carlos, nos vemos, gracias a todos los que asistieron. Igualmente, el webinar está grabado, va a subir al canal de YouTube de Z6 para que puedan volver a repasar en el caso de que tengan alguna duda nuevamente. Gracias y nos vemos. Chao, Juan Carlos. Gracias, hasta luego.